Bueno, desde este momento estoy grabando la reunión. Como le decía, partimos hoy con el tema de observar, revisar y estudiar la metodología para seleccionar modelos termodinámicos, que este es quizás uno de los aspectos más importantes que tiene el ambiente básico de la simulación con simuladores modulares secuenciales. En clases anteriores hablamos de las implicaciones que tenía seleccionar correctamente un modelo termodinámico y cuáles errores podría traer como consecuencia equivocarnos en esta selección. Sobre eso vamos a hablar un poco también en la clase de hoy. Esta clase tiene un material complementario con algunos videos en YouTube que ustedes pueden ir mirando ahí, y además este material complementario E12 está relacionado con la definición de materiales no convencionales como la biomasa. Sin embargo, les avanzo que esto lo vamos a ver en el taller de mañana, que en el taller de mañana tienen que venir las dos secciones del grupo, porque va a ser como un taller tipo clase tradicional, donde yo les voy a ir comentando, por ejemplo, la sección de la biomasa. Después vamos a observar algún ejemplo de cómo definir una biomasa in situ, vamos a hacerlo ahí. Después vamos a ver con una molécula, lo hacemos también en el simulador, y finalmente cómo se hace con un petróleo, donde vamos a tomar dos petróleos con propiedades conocidas, los vamos a mezclar y producir una mezcla de petróleo, que eso también se realiza en determinadas refinerías, es una práctica bastante común y que es muy importante para poder definir las propiedades que posteriormente se calculan y se ocupan durante las etapas de la simulación. Entonces, eh, si ustedes recuerdan de clases anteriores y revisaron los materiales que tenían como indicación estudiar de manera asincrónica, el ambiente de simulación del Aspen, después que uno tiene armado una simulación, se debe visualizar de esta manera, donde nosotros tenemos una serie de controles básicos, tenemos también una serie de menús acá arriba, que van cambiando en función de donde yo me encuentre trabajando, si estoy trabajando acá en el ambiente de simulación, si estoy en el ambiente de propiedades, este menú va a cambiar, y este menú se ocupa muchas veces para replicar las opciones que aparecen en el panel de navegación, o en otras ocasiones para ofrecerme información y oportunidades de cálculo para lo que estoy haciendo durante mi simulación. Además, cuando ustedes entran al ambiente de simulación, pueden visualizar en la parte inferior una paleta donde pueden escoger de esta paleta los diferentes modelos, y estos modelos están, digamos que, agrupados por diferentes operaciones unitarias. Entonces acá pueden ver mezcladores y separadores, intercambiadores de calor, columnas, reactores, cambiadores de presión y demás. Ahora, ¿de qué nos vamos a ocupar en la clase hoy? Nosotros hoy nos vamos a ocupar del tema de los componentes y de los modelos termodinámicos, con más énfasis en los modelos termodinámicos. Claramente tenemos que hablar un poco de la naturaleza de los componentes y sus posibles mezclas, porque esto me define, como veremos más adelante, cuál es el modelo termodinámico más adecuado para estimar las propiedades. ¿Ok? Entonces, sobre eso, sobre lo que nosotros vamos a trabajar en la clase de hoy. Vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos para estimar propiedades, cómo seleccionamos estos modelos termodinámicos, qué metodología hay detrás de esta selección y por qué es tan relevante. Y finalmente, que les queda como una tarea independiente, que ustedes revisen el punto 4, que es el material extra, que es el 1.2, que está también en la plataforma del curso. Ahora, les vuelvo a reiterar, sería muy útil que ustedes revisaran este material, es bien corto, es un PDF de unas pocas páginas, que lo revisaran brevemente antes del taller del día de mañana, porque en el taller del día de mañana vamos a profundizar mucho en esta temática, vamos a ver bastantes detalles sobre la estimación de propiedades de sólidos. De hecho, traigo como ejemplo una biomasa que aparece en el libro de texto y lo vamos a desarrollar de conjunto, pero me interesa mucho que ustedes esto lo trabajen y lo vean. ¿Ok? Así que por lo menos lo hayan leído antes de venir el día de mañana. Ahora, ¿qué cosas son los métodos para estimar propiedades, o lo que también nosotros le llamamos modelos termodinámicos? No son más que modelos que se ocupan, el simulador los ocupa para estimar propiedades termodinámicas,
propiedades de transporte en determinados sistemas. Por tanto, estos modelos termodinámicos son modelos que si uno no los selecciona de una manera adecuada y siguiendo los criterios que vamos a estudiar en la clase de hoy, puede conllevar a errores en su selección, y el error en esa selección va derechamente a, digamos que, desembocar en errores en la estimación de estas propiedades termodinámicas, de transporte, que como ustedes conocen, ya en el momento en que están en su carrera profesional, son propiedades que son muy relevantes para el diseño de los equipos, para resolver balances de energía. También son propiedades muy relevantes para resolver, sobre todo, operaciones que implican el equilibrio de fases. Cuando tenemos errores en los modelos termodinámicos, es desastroso las consecuencias que eso tiene. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar un modelo termodinámico. ¿Dónde nosotros encontramos en el Aspen Plus la opción para seleccionar estos modelos termodinámicos? Hay que entrar al ambiente propiedades, y en el ambiente propiedades usted lo va a tener dividido por dos partes. Una parte que dice, o sea, van a tener dos divisiones que son muy relevantes. Una donde aparecen los componentes y ustedes especifican los componentes como vimos en la clase anterior y como ustedes estudiaron en su estudio independiente. Y finalmente, y en segundo plano, y no por eso menos importante, tienen los modelos termodinámicos que aparecen en la carpeta métodos, especificaciones. Cuando ustedes tocan esta opción, le aparece la ventana que les muestro aquí, y esta ventana tiene una lista de modelos acá, que es bastante extensa, y como van a ver, estos modelos están agrupados. O sea, no, esta lista contiene modelos de dos tipos: modelos que están basados en coeficientes de actividad, los modelos de actividad que se llaman, y de los cuales al menos hay unos dos o tres que deben conocer bastante de cuando estudiaron termodinámica ustedes, que es el modelo NRTL, el modelo UNIFAC, estoy mencionando sus siglas, y el modelo UNIQUAC. Son bastante comunes y ustedes los deben haber estudiado, y son modelos que se basan en el uso de coeficientes de actividad para estimar propiedades termodinámicas de compuestos y mezclas. Y después tienen otro grupo que son las ecuaciones de estado. Y de estas ecuaciones de estado también ustedes conocen, por ejemplo, una de las más conocidas, la ecuación de Penn-Robinson, que vamos a ver su expresión matemática más adelante, y algunos otros modelos probablemente también conozcan, como el de Rayleigh-Kwon-Swire. Ahora, el simulador tiene una ventaja que no lo tiene, o al menos en las versiones anteriores no lo tenía el HYSYS, que es que tiene un asistente donde ustedes, si tienen dudas de qué modelo ocupar, ustedes pueden tocar este botón que dice asistente de métodos, y este asistente los guía a través de una metodología para escoger el modelo más adecuado en función de los componentes que están en su simulación o en función del proceso que ustedes quieren simular. Tienen estas dos opciones para seguir el asistente de método. Pero nosotros vamos a ver hoy qué hay detrás de esto, cuál es la teoría que hay detrás, por qué ese asistente de método los guía por ese camino, por qué le hace las preguntas que le hace antes de proponerle un modelo de algún tipo. Lo que sucede es que nosotros podemos ocupar o coeficientes de actividad, o modelos de coeficientes de actividad, o ecuaciones de estado en ¿Profe? función de... Sí, dígame. Una consulta, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Ahí estamos. Con respecto a la PCSAF, ¿está completa? A la ecuación, Sí, ¿tiene el término de asociación incluido o no? sí, mira, lo que pasa, tiene el término de asociación incluido. Lo que pasa es que la data, todos estos modelos, y lo vamos a ver, es muy buena tu pregunta. ¿Por qué razón? Porque nosotros, estoy adelantándome al taller de mañana, pero no importa. Nosotros, tú escoges, digamos que escogiste PCSAF, ¿ok? No sé si me está Sí, hablando Rodrigo o alguien, porque no veo los nombres aquí. Rodrigo. Ah, ya, Rodrigo. Mira, tú escoges PCSAF y lo aplicas a tu sistema. Ponte tú, no sé qué componentes te interesen, pero tú lo aplicas a tu sistema. Y haces una simulación, digamos, de la curva TXY de tu sistema. ¿Ya? Y tú dices, ahora yo quiero ver si para este sistema mi modelo PCSAF se comporta de acuerdo a la data experimental que está en la base de datos NIST. ¿Ok? Entonces, Sí, tú graficas y vas a la NIST dentro del mismo Aspen. Vamos a aprender a hacer eso en el taller que viene, no, en el otro. Dentro del ya. mismo Aspen, tú dices, ahora yo quiero que la data que hay en la NIST para PCSAF,
tú me la grafiques y me la compares con lo que yo predije para estos componentes. Y entonces él te Mm. compara la data experimental de la NIST con el modelo PSSAF. Y él te dice, mira, este modelo es capaz de describirte lo que experimentalmente está medido y está en la NIST. Ahora, ¿qué otra cosa? Y es muy relevante que sepas desde este punto, Rodrigo. Todos estos modelos son modelos que van siendo publicados y van siendo actualizados de manera periódica por el software. Cada vez que aparece una nueva versión del software, de hecho, si tú haces una simulación de una versión anterior y la abres en la nueva, lo primero que te dice, te tengo que aclarar que los modelos se actualizaron y probablemente algunos de los parámetros para estimar propiedades estén o hayan cambiado, o no estén o hayan cambiado. Entonces, es una de las cosas que está constantemente en actualización. ¿Por qué? Porque el tema de la termodinámica es un tema que se estudia mucho y depende, como vamos a ver más adelante, de las condiciones. Algunos de estos modelos dependen mucho de las condiciones en que se tomen los datos, de las condiciones en que se ajusten los parámetros, y por tanto, cuando nos movemos fuera de ese rango, estas predicciones tienen un cierto margen de error. Ahora, en la medida que esto se va actualizando, se van ampliando los rangos, van apareciendo modelos más actualizados y esos rangos de errores se van reduciendo. Pero en pocas palabras, lo que yo te recomiendo, si quieres ver cada uno de estos modelos en detalle, porque son un montón, o sea, yo de hecho en detalle no conozco muchos de ellos, tú puedes entrar, cuando escoges el modelo, entras a ver sus parámetros para esos compuestos y para sus mezclas, y puedes ahí visualizar y él te dice cuáles parámetros hay, cuáles parámetros no hay, cuáles podrías estimar con un segundo modelo, por ejemplo con Unifac. Todo eso lo puedes visualizar en el propio software. ¿Ok? No sé si más o menos eso te ayuda a tu duda. Sí, sí, es que cuando salió la PCSAF Mm. no traía la asociación, se la incluyeron después, entonces no sabía si el software lo tenía incorporado o no. Sí, de todas maneras yo te recomiendo que lo revises en detalle dentro de cada modelo. Tú lo puedes escoger y después ir a ver los datos que tiene, pero se va actualizando no día a día, versión a versión. Y Ah, ya. si, y si estos parámetros que tú mencionas fueron publicados, ponte tú, el año antes pasado o algo así, ya están ahí. Ujú. Eso te lo garantizo que tienen que estar ahí. Ah, ya, perfecto, Sí, gracias. se actualiza con bastante frecuencia. De hecho, él te dice cuando tú escoges el modelo, también lo vamos a ver en su momento, cuando tú escoges el modelo, él te dice cuál o cuáles publicaciones usó como referencia para incorporarla a la base de datos. Y tú Ah, puedes qué ir bueno. al paper, vamos a decirle, madre, de donde salió esa data, a ver las condiciones en que se midieron y todo, para que estés enterado de cómo esos datos, es totalmente transparente, llegaron ahí. Ya. Y con respecto a la SAF, ¿es la única que tiene? No. Ah, tú dices a las SAFT. Sí, a la familia SAF. Ya, esta es la única que la única que he visto es esta. No he visto Ah, ya, si, ya. si en las versiones ahora, la nueva, la podemos ver mañana durante el taller si quieres, que vamos a tener más tiempo de cacharrear ahí. Podemos Ujú. revisar a ver si han incorporado alguna nueva. Pero la que está es esta y está aquí hace oh, versión, sí, como 3 versiones antes ya, o 2 versiones anteriores. Ah, ya, ya. Pero podemos Gracias, revisar profesor. mañana. Ujú. No sé si tienes alguna otra duda. No, no, todo súper claro, gracias. Ok, ok. Seguimos. Entonces, bueno, como les decía, cualquiera que sea el modelo que ustedes quieran ocupar, las preguntas que acaba de hacer el colega de ustedes son preguntas muy particulares. Estoy seguro que es porque está manejando alguna investigación o algo que le interesa, pero hay modelos que son bastante comunes, muchos más comunes, como el caso del NRTL, el modelo Ben Robinson, que son los que más vamos a ocupar nosotros en las clases. ¿Por qué? Porque son modelos cuya aplicación en la industria de procesos es bastante generalizada. Ahora, no hay que perder de vista que todo lo que uno hace, en el caso de la simulación de procesos, es algo que responde a un objetivo. Y en dependencia de ese objetivo, nosotros tenemos que ser lo más riguroso y lo más específico posible. Así que por eso es muy importante a la hora de seleccionar el modelo, saber qué información queremos recabar desde él para poder ocuparla de la manera más eficiente posible. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de estos modelos? ¿Cómo los divide según su metodología de selección el Aspen Plus? Se seleccionan por modelos que se acercan o se alejan de la idealidad. ¿Qué sucede cuando un modelo, o cuando nosotros decimos
que las mezclas o las sustancias están lejos de la idealidad. ¿De qué depende eso? Depende de la naturaleza de los componentes que estén ahí en la mezcla. Depende, además, de las condiciones en que se dé esta mezcla. Sabemos que, por ejemplo, si nosotros estamos en presencia de gases, estos gases están a una alta temperatura y a una baja presión, nosotros lo podemos considerar una mezcla ideal, que son de las aproximaciones más comunes que ustedes deben haber estudiado en asignaturas anteriores. Sin embargo, en la medida que las mezclas van siendo más complejas y van teniendo componentes con estructuras moleculares diferentes, las interacciones de esas propias moléculas a escala molecular, y valga la redundancia, van a hacer que mi mezcla se aleje de la idealidad. Y este alejamiento que tiene de la idealidad es lo que me va a hacer a mí decidirme por un modelo termodinámico, o por un grupo de modelos termodinámicos, o por otro. Y de hecho vamos también a ver el caso de que en muchos casos lo que se hace es que una combinación de ellos. Cuando uno escoge digamos, el método de Wilson, y si se para encima, él te explica, el simulador te dice, estás seleccionando Wilson, pero para la fase líquida, porque la fase de vapor yo te lo voy a considerar como un modelo de ecuación de estado o como un modelo ideal. Entonces eso es algo que tienen que tomar en consideración también, que está dentro del propio simulador. ¿Quién me define esto? Bueno, las interacciones de las fuerzas intramoleculares, si son polares, si no son polares, la forma, el tamaño de las moléculas, las condiciones de presión y temperatura en última instancia también son muy relevantes, y van a ver que es de las preguntas que le hacen a través de la metodología para seleccionar el modelo que hay. Y de manera muy global nosotros podemos encontrar diferentes modelos en el Aspen. Ya le decía que los más importantes o los más utilizados son los modelos de coeficiente de actividad o las ecuaciones de estado, pero también hay determinados modelos semiempíricos, modelos especiales para, sobre todo en el caso de los electrolitos, que se ocupan. Yo particularmente no he trabajado, nunca me he encontrado un proyecto que haya tenido que trabajar con el tema de los electrolitos, pero sé que es muy particular y que hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los modelos termodinámicos para estimar propiedades en el caso de mezclas de electrolitos. Estos son los 4 grupos fundamentales que tenemos. Veamos, hagamos como un zoom dentro de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones de estado, ustedes tienen este grupo que son de las más tradicionales que hay, y son las primeras que se incorporaron al simulador. Yo recuerdo haber trabajado ocupado para algunas simulaciones el X-Leplocker, Penn Robinson, desde el año 2008, entre el 2008 y el 2010, ocupé ese tipo de ecuaciones, así que llevan bastantes años dentro del simulador, y porque son de las más tradicionales. ¿Qué ventaja tiene ocupar ecuaciones de estado? Bueno, que permiten representar la fase líquida y la fase de vapor bajo determinadas condiciones, ¿verdad? Cuando las sustancias son no polares o tienen una polaridad muy baja, entonces ahí sus interacciones son más débiles y por tanto, al no existir diferencia de polaridad, no me afecta tanto la idealidad. Se aplica mucho en el caso de gases. ¿Y por qué es tan común? Porque ustedes saben que una gran parte de la industria de procesos está relacionada con el tratamiento de gases o con el uso de gases en sistemas de reacción. Así que pues, en ese caso las ecuaciones de estado ofrecen resultados bastante certeros. En sistemas polares, a presiones altas, ustedes también pueden ocupar ecuaciones de estado, pero con reglas de mezclado basadas en modelos de actividad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué ventajas tienen? Que son continuos en la región crítica, son continuos, o sea, no hay discontinuidad en la forma en que se comporta el modelo, y además también en la región de 2 fases, y eso favorece mucho el cálculo de propiedades de equilibrio líquido-vapor. Entonces, también el caso de los equilibrios líquido-vapor son muy importantes en la industria de procesos químicos. ¿Qué ejemplo nosotros conocemos de equilibrio líquido-vapor en operaciones de la industria de procesos químicos? ¿Alguien me puede mencionar alguno? Un par de ejemplos de una operación donde ustedes sepan que quien manda en el diseño es efectivamente ese equilibrio. ¿La destilación? Exactamente. Recuerden, la destilación es un cálculo que cuando ustedes diseñaron columna de destilación, ¿qué estimaban en la columna de destilación a priori? ¿Cuál era lo primero que ustedes estimaban?
el número de etapas, ¿cierto? Los platos. Exactamente, le llamamos plato, pero puede que no sea plato, porque si la columna es rellena, que ocurre destilación igual, lo que se hace es que se calcula una altura equivalente al plato teórico. Entonces nosotros lo que hacemos, calculamos es el número de etapas de equilibrio que se necesitan para llegar a la separación que yo requiero en mi destilación, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros, uno de los parámetros más importantes que determinamos. Y de hecho, algunos de los métodos de cálculo, si ustedes hacen un poco de memoria y recuerdan McKay y Thiel, lo que hacía era ocupar derechamente la curva de equilibrio para estimar el número de platos en la región de agotamiento o en la región rectificadora, ¿verdad? De la columna de destilación. Entonces, está muy relacionado con las etapas de destilación. Y también, ¿qué otro cálculo nosotros efectuamos y que tiene que ver con el equilibrio líquido-vapor? El caso de las separaciones instantáneas o separaciones flash, también se conocen, donde la diferencia de volatilidad relativa entre los compuestos de la mezcla es muy alta y ellos se separan instantáneamente ante un cambio de temperatura o un cambio de presión en el equipo. Ahí es importante también tener un estimativo correcto del equilibrio líquido-vapor. Ahora, ¿qué desventajas tienen estos modelos que no se pueden aplicar a mezclas con componentes polares? Bueno, estén lejos de la idealidad, con polímero o con electrolito. Ahora, en el caso de, bueno, acá hay algunos otros modelos que ustedes pues, pueden ir revisando. En el caso de los modelos de Penn-Robinson, como algunos otros que ustedes van a estar viendo ahí, son, y que tienen que ver mucho, y agradezco en este punto la pregunta que me hizo Rodrigo antes, ustedes van a encontrar varias opciones. La opción a ocupar depende del sistema que estén estudiando. Yo le había mencionado que ustedes pueden ocupar Penn-Robinson en su versión más tradicional o más clásica, en la medida que no tengan un sistema cuyo comportamiento sea muy específico. Ahora, en el caso que estén estudiando un sistema de manera específica y que le interese profundizar en los aspectos termodinámicos de este sistema, sí tienen que tomar en consideración el modelo que están ocupando y verificar para ese modelo la presencia de los parámetros para el rango de estudio que a ustedes les interesa. Entonces, esto es un poquito más específico para los que les interese profundizar en el tema termodinámico. Tiene una de las características que tiene el simulador y que yo les mencionaba anteriormente en la consulta que me hicieron, es que ustedes pueden encontrar las publicaciones que se ocuparon como base para estimar los parámetros, incluirlo en la base de datos, y por ahí pueden profundizar en esa línea de trabajo si les interesa. No obstante, otra de las formas que tenemos de verificar, probablemente la más común, es que nosotros hacemos cálculos o estimamos con varios modelos y lo comparamos con datos experimentales que pueden estar en la propia base de datos NIST que tiene el simulador. Comparamos nuestros modelos y ahí hay que tomar la decisión de cuál modelo nos da un rango de descripción razonable, con un error razonable para poder ocuparlo como base y estimar nuestras propiedades. Entonces, usualmente nosotros lo podemos verificar con las curvas TXG, con la estimación de algunas propiedades que ya nosotros conozcamos y que se hayan medido experimentalmente para poder tomar esa decisión. ¿Qué vamos a ver en uno de los talleres que tiene que ver con esta temática? No el de mañana, sino el que le sigue. Vamos a, en realidad, está en la guía de estudio, ustedes igual lo podrían empezar, la guía de estudio, y quiero hacer un paréntesis aquí, ustedes la pueden estudiar desde el día 0 de la asignatura. Si ustedes van a la guía de estudio, el tema 1, ahí tienen algunos ejemplos de cómo se aplican en este caso los modelos termodinámicos y cómo se pueden graficar y demás. Recuerden que la guía de estudio trae los ejercicios y trae los archivos de Aspen resueltos para esos ejercicios. Así que pueden ir verificándolo ahí, pero creo que creo, si mi memoria no me falla, que lo vamos a ver en el taller de mañana, no, de la semana que viene. Vamos a ver el tema de la estimación de algunas propiedades, construir algunos diagramas, compararlo con la base de datos, vamos a aprender a graficar y en una misma figura incorporar varios datos para poder compararlo de manera más efectiva. Todo eso lo vamos a ver en ese taller. Ahora, Profesor, ¿sí? profesor, Sí, una dígame. consulta en la parte anterior cuando dice que las ecuaciones están limitadas. ¿Eso se refiere a Penn-Robinson y SRK o en general a todas las ecuaciones que hay en el programa?
En general, mira, no es que todas las ecuaciones, lo que pasa es que depende. Si tú tienes un sistema que está cercano a la idealidad, tú puedes aplicar estas ecuaciones con un margen de error muy pequeño, ¿verdad? Pero cuando tú, por ejemplo, sobre todo las ecuaciones de coeficiente de actividad, que son ecuaciones un poco más específicas y que dependen mucho de hecho creo que son las que más se estudian, que dependen mucho de las propiedades de las moléculas y sus interacciones, los parámetros se estiman en condiciones controladas de laboratorio. No son parámetros que sean fácilmente extendibles a un amplio rango de condiciones operacionales. Y a esa limitación es a la que yo me refiero. Que puede ser que tú tengas esos parámetros estimados, pongamos, de entre 100 y 300 grados Celsius, por ponerte un dato, y quieras trabajar en un sistema que esté por debajo de 100 grados. Porque por encima lo podrías considerar temperatura alta y decir, bueno, me voy con una ecuación de estado y asumo que está cerca de la idealidad. Pero por debajo, donde podrías estar alejándote de la idealidad, eso podría tener errores considerables. Por eso hay que verificarlo siempre. A eso yo me refería con que están limitadas. Y ese caso es más profundo en los modelos de actividad que en las ecuaciones de estado, aunque estas también tienen limitaciones. Por algo se le van incorporando modificaciones. Fíjate, tú tienes Penn-Robinson, o no sé, tienes Rayleigh-Kwon y después Rayleigh-Kwon suave, y así se van ampliando, se van utilizando, por ejemplo, para sistemas ácidos, y se van haciendo modificaciones a toda esta ecuación. A eso yo me refería cuando hablaba de limitaciones. Si, por ejemplo, ustedes tienen, para poner esto en contexto, un sistema que sea polar o no ideal, o sea, nos alejamos de la idealidad, lo usual es combinar ambos. Es decir, mira, yo tengo mi fase líquida, que es la que más se va a alejar de la idealidad, yo la voy a estudiar con un modelo coeficiente de actividad, y en mi fase de vapor puedo ocupar un modelo de ecuación de estado. Y de hecho así está concebido en el Aspen Plus. Yo voy a intentar mostrarles, déjenme ver si sigo conectado. No, me voy a conectar a mi computador de la universidad, de la misma forma que ustedes se conectan. Debería estar abierto una pantalla del Aspen ahí. Sí, está abierto. Voy a intentar de que lo vean, para que vean esto donde lo pueden visualizar. Voy a dejar de compartir aquí. Y ahora le voy a compartir. Esto es muy breve, ¿no? Es como un spoiler. La pantalla del Aspen Plus. ¿La pueden ver? ¿La pantalla del Aspen? Sí, profe. Se Ya, ve miren. chiquitita. Se ve chiquita, sí, bueno, en el Mac me sucede esto con el AnyDesk. Pero si ustedes se paran encimita, yo acá escogí NRTL porque es el caso que le quiero mostrar para que me ayuda a ejemplificar en la charla. Si ustedes se paran encima de NRTL, él te dice, mira, tienes NRTL para modelo ideal para la fase gas. ¿Te das cuenta? Entonces busquemos Wilson acá. Wilson. Acá te dice, tienes Wilson igualmente con gas ideal para la fase gas. Entonces ahí él ocupa la contribución de dos modelos para poder estimar propiedades en sistemas que pueden ser relativamente complejos y que involucren cálculos en fase líquida y fase gas, como el ejemplo que yo le acabo o sea, como la explicación que le acabo de mostrar aquí en la charla. Ahora, como los modelos de coeficiente de actividad son más empíricos, y por tanto dependen de estas propiedades, esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron recién, estaban ustedes un poquito más adelantados que la charla, ellos dependen de las condiciones en que yo obtengo estas propiedades, o las mido experimentalmente. Yo al menos, como este no es mi área de investigación y no es la que más he estado en laboratorios con respecto a este tema, pero al menos tuve la oportunidad de visitar un laboratorio en LUDEC, donde tienen un sistema para cálculos en sistemas trifásicos. Y es muy complejo, muy compleja la medición de datos experimentales aquí. De hecho, por lo general, los grupos que trabajan en esta temática son grupos muy fuertes en el caso de cálculos de química teórica. Yo puedo mencionar el grupo en UDEC, hay un par de grupos que trabajan el tema de ecuaciones de estado y cálculos de equilibrio. El profesor Jorge creo que se formó y la profesora Paola igual, en uno de esos grupos.
donde trabajan mucho este tema. ¿Y qué problemas tienen en el caso de los modelos de actividad? Al ser más empíricos, dependen de ese rango en que yo mido las propiedades. Su exactitud depende de eso. Si yo me voy un poco del rango, ya voy a saber que las propiedades no fueron medidas experimentalmente y puedo estar cometiendo un error y que el modelo se aleje de su comportamiento, hay alguna discontinuidad en el propio modelo y entonces puedo cometer errores en mis estimaciones. Ahora, ¿qué plantea el Aspen Plus? Y es como una ayuda que ustedes pueden encontrar. Les da como guía algunos sistemas donde ustedes pueden aplicar estos modelos. Acá aquí tienen puras ecuaciones de estado. Disculpen, puro modelo de actividad, de coeficiente de actividad. Entonces, si tienes un sistema binario, él te dice quién es el que es aplicable, quién es el que tiene baja aplicabilidad o quién es el que no puedes aplicar. Y acá te dice algunos donde no se ha probado. Por tanto, experimentalmente no hay evidencia, hasta el momento en que esto se publicó, en que estos modelos podrían ser ocupados, por ejemplo, para el caso de sistemas diluidos, en el caso de Margules y Van Laar, que son también modelos súper tradicionales de coeficiente de actividad. Entonces, esta tabla le da como una guía para, si ustedes tienen alguna duda, ir y seleccionar un modelo. Ahora, en el caso de los modelos semiempíricos, que los mencionamos muy brevemente y no vamos a profundizar en ellos acá, estamos hablando, en el caso de Chaucider o Grayson Street, son modelos bastante antiguos y son modelos que dependen, pero yo diría que casi en un 100% de que mi sistema esté en estas condiciones o cumpla sus condiciones de aplicabilidad para yo ocuparlo. Por eso se ocupan mucho menos en el caso de la estimación de propiedades. Usted va a ver muy pocos papers que se dediquen a esto y en caso contrario, lo que ocupan es Lee Kistler o Lee Kistler-Plocker en lugar de estos modelos semiempíricos que están restringidos. Algunos de ellos fueron obtenidos para sistemas donde estaba el hidrógeno, para sistemas donde el hidrógeno estaba en presencia de metano, tiene ciertas restricciones que después ustedes pueden profundizar y leer a los que les interese el tema de este tipo de modelo semiempírico. Ahora, la pregunta que ustedes harán, o que al menos yo me la he hecho, es cómo yo defino si mi sistema está cerca o lejos de la idealidad. Y los criterios que se ocupan en el caso de estos estudios de simulación son criterios bastante antiguos y vean que tiene que ver con sistemas de destilación, porque la termodinámica o los modelos termodinámicos se relacionan, como vimos anteriormente, con todas las operaciones que tienen cálculo de etapas en el equilibrio. En realidad no solo destilación, pero destilación es, digamos, que el ejemplo más relevante dentro de la ingeniería química para este caso. Y si nosotros queremos ver cómo vamos de sistemas más ideales a menos ideales, hay algunos ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, si las mezclas son isómeros, usualmente forman soluciones ideales. Ahora, si estas mezclas, tenemos hidrocarburos alifáticos, están cerca de su punto de ebullición y a bajas presiones, podemos considerar que estamos en condiciones ideales también, y podemos en este caso ¿qué? Ocupar ecuaciones de estado, en estos dos casos que vemos acá. Ahora, si tenemos igualmente compuestos que son similares en estructura, en peso molecular, cuyas propiedades no sean tan diferentes, también podríamos decir que estamos cerca de la idealidad. Pero ya posteriormente, si uno empieza a analizar, no sé, mezcla de hidrocarburos alifáticos con hidrocarburos aromáticos son muy diferentes, ahí sí tenemos que estar conscientes de que tenemos que ocupar modelos de coeficientes de actividad y no modelos de ecuaciones de estado. Ahora, ¿en qué caso o en qué industria es bastante común encontrarse esto? ¿En qué industria ustedes creen que sea común encontrarse este tipo de casos? ¿Nadie se le ocurre? No, profe. En la industria del petróleo, es la industria que más trabaja con hidrocarburos. Y entonces recuerden que si ustedes van a analizar una refinería, no sé si han tenido la oportunidad de visitar alguna vez, las refinerías están compuestas por múltiples plantas y estas plantas se dedican a tratar, a producir compuestos para el mercado a partir de diferentes fracciones del petróleo crudo. Y entonces, si nosotros vamos fraccionando el petróleo crudo, vamos teniendo mezclas de compuestos con propiedades diferentes, y si estas mezclas de compuestos las ocupamos en diferentes procesos, a diferentes condiciones, su comportamiento también va a cambiar. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar el modelo termodinámico más adecuado para
estudiar un proceso donde tengo compuestos con propiedades muy diferentes. Y así nosotros podemos, bueno, estimar algunas condiciones donde yo me voy alejando de la idealidad, llegando ya a sistemas donde hay mezclas azeotrópicas, donde hay mucho grado de no idealidad, y ahí hay que ocupar derechamente modelos de coeficiente de actividad. Ahora, ¿qué metodología hay detrás del Aspen Plus para, tomando los criterios que acabamos de ver, o sobre la base de esos criterios, escoger o ayudarles a ustedes a escoger el modelo termodinámico? Esta metodología se basa en un paper que tiene bastantes citas, de hecho bastante importante para esta área, que es el paper de Carlson de 1996, donde dice "Don't gamble with physical properties for simulations". ¿Qué significa esto? No te pongas a apostar ni a jugar con la propiedad física para la simulación, porque son demasiado importantes para eso, ¿verdad? Sobre eso versa el paper, y este paper tiene la metodología que ustedes pueden ver acá. ¿Qué le va preguntando la metodología? Son preguntas clave para decir cuánto ustedes se alejan o se acercan de la idealidad. Entonces le pregunta, ¿tienes compuestos polares? Miren por ejemplo, si nosotros seguimos este camino acá. No son compuestos polares. Vimos anteriormente que los compuestos no polares se podían aproximar a la idealidad. Te dice acá, ¿lo vas a considerar como una mezcla real o no es necesario que sea real? Mira, no es necesario que sea real, puede ser pseudo real. ¿Y en qué niveles de presión estás trabajando? ¿A presiones altas o presiones bajas? Mira, estoy trabajando en presiones bajas, puedes ocupar un modelo ideal sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no son polares, porque estoy trabajando a bajas presiones, por tanto puede ser un sistema ideal. Lo contrario puede ocurrir si yo tengo un sistema polar, donde estoy en presencias de electrolitos, y en el caso de que son polares, pero no son electrolitos, sigue la metodología y te lleva a esta segunda figura. Te pregunto entonces, ¿a qué presiones te encuentras? ¿Estás a más o menos de 10 bar? Y después tú le dices, mira, estoy a menos de 10 bar. ¿Conoces los coeficientes de actividad? Y tú le dices, mira, no conozco los coeficientes de actividad. ¿Estás en presencia de 2 líquidos? ¿Sí o no? Mira, no estoy en presencia de 2 líquidos. Entonces, acá quiero hacer un paréntesis. Él te dice, puedes ocupar UNIFAC y extensiones. ¿Qué otra cosa puedes ocupar también? Tú puedes tomar como consideración que tú quieres, digamos que quieres ocupar NRTL como modelo, pero hay algunos coeficientes de interacción que no conoces. El Aspen Plus te da la oportunidad de decir, mira, ocupa NRTL y algunos coeficientes de actividad los puedes estimar por UNIFAC. Y ahí tiene un botón donde tú dices, lo que no conozcas, estímalo por UNIFAC. Y entonces te permite también ocupar un modelo y tener como base para la estimación de los coeficientes de interacción el modelo de UNIFAC, que es uno de los modelos más estudiados. Y así la metodología le va guiando por una serie de preguntas lógicas hasta que ustedes llegan a uno o varios modelos que pueden ser aplicados a su sistema. En el caso que ustedes tengan varios modelos, como acá, por ejemplo, tienen dímeros y tienen, tienen diferentes modelos, pueden proceder de la manera que le mencioné anteriormente. Estiman las propiedades, la comparan con algunas que hayan medido de manera experimental, y así pueden llegar a poder estimar con mayor grado de precisión cuál modelo se ajusta mejor para escribir su sistema. ¿Qué implicación tiene la selección de modelos termodinámicos? Se los mencioné anteriormente. Implicación en las propiedades o en la estimación de propiedades termodinámicas, o la estimación también de determinadas propiedades de transporte. Ambas con una influencia notable en en el diseño de equipos, en el diseño de etapas de proceso, así que son sumamente relevantes. Ahí está la importancia de esto. Esto se lo dejo de tarea, quiero que lo revisen y que ustedes sean capaces de seleccionar el modelo termodinámico que mejor les permite estimar las propiedades para un sistema donde tienen agua, etanol y benceno. Y la presión está a menos de 10 atmósferas. Así que esto se lo dejo de tarea, yo lo tengo acá, así, voy a andar rápido, no quiero respondérselo. Quiero que lo revisen y que ustedes, para ese sistema, donde tienen etanol, agua y benceno,
Primeramente, seleccionen si van a escoger una ecuación de estado o un modelo coeficiente de actividad. Y después, dentro del modelo que ustedes decidan, de esos dos, ¿cuál podrían ocupar? Eso se lo dejo de tarea, revísenlo. Y además que estudien algunos videos que están disponibles en el canal de YouTube, que es cómo se definen componentes no convencionales y cómo se definen componentes según su estructura molecular. ¿Por qué estos dos grupos? Porque en la clase anterior, donde ustedes la estudiaron de manera sincrónica, tienen que haber visto la forma en que nosotros seleccionamos los componentes, desde la base de datos, derechamente por su nombre, o entrando a la base de datos y buscando, ya puede ser por un rango de peso molecular, por una palabra clave que ustedes sepan que está contenida en el nombre. Hay diferentes formas de llegar ahí. Así que estos que son casos más particulares, yo se los dejo de tarea que los revisen. Los videos son bien cortos. Hay versiones de 5 minutos, versiones más extendidas para esto. Y después que lo revisen, van a tener una buena base para poder mañana en el taller avanzar de mejor manera y entender un poco mejor las cosas que vamos a conversar ahí. Esta era la charla que tenía para hoy. Como había mencionado, una charla que no era muy larga. Así que ahora voy a pausar la grabación y abrimos a las preguntas.